Vamos entonces a iniciar esta vez esta serie con la ayuda del Señor. Hemos podido ya orar y cantar. Esta serie se llama Los beneficios de las Santas Escrituras. Y hay una pregunta que siempre se hace cualquier creyente o también aquella persona que se acerca a las Escrituras: ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Qué es la Biblia? A veces para unas personas la Biblia es muy interesante, muy emocionante. Lo leen como un libro de historia. Pero para otros la Biblia es muy pesada, muy antiguo, muy aburrido. Y en esta serie vamos a ver de cómo los creyentes, de cómo nosotros como la iglesia, ¿no?, una iglesia bíblica, una iglesia que quiere conocer más, ¿no?, de lo que está en estas escrituras, quiere aprovecharse de ella. Vamos a hacer algunas preguntas antes de poder empezar. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de un estudio como esto? Al final, nosotros tenemos que dar frutos, ¿no?, de lo que aprendemos. Tiene que haber beneficio espiritual para su vida. La Biblia tiene mucho que decirnos, tanto a usted como a mí. Al final usted tiene que aquí ganar, ¿no?, como dije, frutos espirituales. Y en esta parte yo solamente quiero mencionar tres beneficios ¿no?, que siempre se debe lograr tras una exposición, tras un estudio devocional, tras una lectura o una meditación. Y uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, las escrituras nos benefician para el crecimiento espiritual. No puedo aspirar, no puedo crecer si es que yo no, por ejemplo, medito en las escrituras. Entonces, lo primero, ¿no?, un estudio como esto es para que usted pueda crecer espiritualmente. Tenemos aquí, ¿no?, las series en nuestra iglesia expositivamente, pero ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa cuando yo comparto con alguien una lectura, ¿no?, de las escrituras? Entonces, primero es para el crecimiento espiritual. Y dice 1 Pedro capítulo 2, desead, ¿no?, como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella, dice, crezcáis. Entonces, uno de los beneficios que siempre debemos encontrar es eso, para crecer. Segundo, para lograr madurez espiritual. No nos podemos quedar cuando yo nací, ¿no?, con mi comprensión mínima de la salvación, ahora pertenezco a Dios. Entonces, otro beneficio, resultado, fruto es para que usted pueda crecer espiritualmente. ¿Ya? Eso, crecimiento, madurez. Hebreos 5, 11 al 14 nos dice el autor exhortando: ya deberíais ser maestros, pero otra vez tenéis necesidad de que no les anuncie las mismas cosas que habían aprendido años atrás. Entonces, eso es otro beneficio. Y el tercero, ¿no?, como una introducción, esto es que usted tenga eficiencia espiritual. Los pastores, los maestros, aquellos que instruimos, es reproducir, que haya fruto en ustedes. Y aquí voy a centrarme en lo que ya viene, lo que es en la enseñanza. Cuando estudiamos las escrituras, cuando usted está en su lectura devocional, algo que va a lograr al final es que usted tiene que producir frutos. Eso se llama eficiencia espiritual. Así vamos a verlo en los beneficios de las escrituras. Con todo esto, ahora sí vamos a ver lo que en esta mañana sigue. Es que yo les voy a hablar: las escrituras y el pecado. Las escrituras y el pecado. Yo me estoy apoyando en un autor, A.W. Pink. Estoy tomando su libro para poder guiarme en bosquejo. Tal vez el contenido sea el mío, ¿no? Este pastor bautista de antaño, él tiene mucha literatura y creo que es de mucha bendición al pueblo evangélico. Pues yo quiero que ustedes puedan, si tienen la oportunidad de conseguir el libro, lo pueden buscar. Pero vamos a empezar con esto: las escrituras y el pecado. En todo el mundo, esto dicen las estadísticas, ¿no?, que todos, por ejemplo, tienen una Biblia en su hogar, ¿no?
Es el segundo libro más, por decir, leído, o el tercero más leído en las casas. Siempre entra usted a una sala y encuentra una Biblia limpia o una Biblia en polvo. Entonces la Biblia se ha constituido, ¿no?, en algo que pareciera que todos la leyeran. Cuando va el pastor, no ve una Biblia en una mesa, esta es una familia cristiana, pero tal vez no es abierta. Entonces yo quiero leer lo que dice nuestra confesión de Londres, no solamente. Ustedes saben que aquí este libro es un libro, tiene 66 libros. ¿Ya? El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros, hermanos? 27 libros. El Antiguo Testamento, 39, ¿no? Para que sea 66. Capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, párrafo 1, dice: las Sagradas Escrituras, dice, ¿no?, este libro contiene la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Entonces tenemos los 66 libros. Dice también el párrafo 3, ¿no? Usted ya lo puede revisar, la confesión, lo cual también es próximamente hacer un estudio sobre esta confesión más completamente. Pero la aplicación o el concepto no se queda ahí. ¿Se da cuenta? Podemos definir de muchas maneras, ¿ya? Entonces yo solamente traje un rato para poder guiar qué es lo que contiene, ¿no?, esta confesión. Usted lo puede revisar. ¿Cuántas Biblias o cuántas versiones uno puede tener? No interesa, ¿no? A aquellos que estudiamos podemos tomar muchas versiones para hacer una comparación. Lo que al final importa, hermanos, es que usted tiene que sacar provecho, aunque sea de una Biblia que tenga. Yo recuerdo el día que me bauticé, ¿no?, me obsequiaron una Biblia, y esa Biblia para mí es la Biblia más valiosa que he recibido, la Biblia más gastada que tengo, la Biblia más marcada que tengo, y sé que a muchos tal vez algo similar les ha pasado. Tenemos una Biblia bien gastadita, ¿no?, bien usada, pero ¿se ha preguntado usted si usted ha llegado así como pareciera que está bien escudriñada su Biblia, pero al final se da cuenta que solamente está gastada? Eso es algo que pasa, ¿no? Y que cuando ya está gastada tengo que ir otra Biblia a comprar. Cuando hablamos de los beneficios, hermanos, es que usted tiene que salir ganando cuando lee un texto, cuando usted está estudiando. Y esto es lo que me propongo en esta serie, que cada uno de nosotros, que cuando leemos las Escrituras, debieras tener un provecho espiritual. No desaprovechar ni un versículo, ni un texto. Hay que memorizar, hay que meditar, hay que aplicar. Verdaderamente hay pasajes complicados, como el apóstol Pedro dice en su carta: sí, algunos textos es difícil, dejemos que los maestros nos los expliquen, si es que usted no lo entiende, pero usted no puede perder la continuidad. Esta iglesia empezó este año para hacer una lectura, ¿no?, por un año, lo cual se le pidió que usted tiene que leer cada día, por ejemplo, es 4 capítulos, ¿no?, 3 en la mañana, 1 en la noche, ¿no? 3 en la mañana, ¿por qué? Porque en la mañana hay más tiempo y está más fresco para aprender. Entonces, algo que el próximo año vamos a seguir con lo mismo. Puedo leer la Biblia muchas veces, pero si no salgo beneficiado, prácticamente es como yo hubiera caminado por el mismo camino toda mi vida y nunca he visto nada de lo que está en ese camino. Y viene alguien y se encuentra algo que nunca he visto. Recuerdo una vez, estaba saliendo de mi casa con unos amigos y mis hermanas, y de repente estamos transitando y nadie se da cuenta, pero uno se da cuenta que en el piso había dinero. Entonces, con la Escritura es así. Yo puedo estar leyendo y nunca ver lo que está ahí. O sea, puedo leer años y años, y eso es muy técnico, ¿no? Unos lo dicen como biblistas, saber solamente de memoria nada más la Biblia, pero no saber qué significa. No aprovecha. Bien, ahora sí me quiero entrar de lleno sobre las Escrituras y el pecado. Lo que ha hecho la Biblia al estudiar o a leer
ha sido para unos traer provecho espiritual a un grupo, provecho espiritual, pero para otros la lectura y el estudio ha llevado a otro lado, ha descarriado a mucha gente. Es tristeza por decir que en vez de que la lectura sea una bendición, fue una maldición para la iglesia. Hay mucha gente que conoce, gente común conoce las Escrituras. Por eso digo, en vez de que las Escrituras lleven a Dios nada más y a su revelación, ha llevado a otros a la maldición. Estamos en un mundo, ¿no?, en estos últimos tiempos, por ejemplo, de falsos maestros, falsos apóstoles. A eso me refiero. Ha llevado a la maldición. Ha llevado a un grupo de personas legalistas, ¿no? Ha llevado a un grupo, ¿no?, llevado al mundo académico, y todo es al mundo académico y todo queda en el cerebro y nunca llega al corazón. Entonces la Escritura muchas veces no ha tenido el beneficio que cada alma debiera recibir. Y eso es lo que queremos ver, de que hay que corregir. Las Escrituras es un regalo de Dios, es un don divino de parte de Dios. Así tenemos que verlo. Dios me ha regalado sus 66 libros para conocerle. Así tiene que verlo, como un regalo. El hombre natural, ¿no?, el hombre que no conoce a Dios, hace una lectura de las Escrituras como usted y yo, ¿sabía? Y el hombre sobrenatural, el hombre espiritual, lee las Escrituras también. Ustedes, como yo, leemos las Escrituras. Solamente en todo esto se ve, es decir, quién se beneficia de ello, el hombre natural o el hombre espiritual, de acuerdo a la motivación. Cuál sea la motivación, eso es todo que al final, pero los dos pueden estudiar. En el hombre natural nace el orgullo, el raíz, ¿no? Es esa raíz de ahora que cuando alguien me pregunta, o que cuando yo ahora tengo que hablar o debatir con cristianos, yo sé a veces, muchas veces, como hombre natural más que el cristiano, y eso es el colmo. Los cristianos debieran saber las Escrituras, ¿no? ¿Por qué el otro lo está usando solamente con otras intenciones? No es para promover, ni siquiera para acercarse a Dios. Entonces, por ejemplo, el hombre de ciencia, ¿no?, hace muchos experimentos. Igual, el cristiano tiene que estar constante, cada día preguntándose qué dice las Escrituras sobre esto, qué dice sobre este tema, por qué es necesario siempre hablar. La consejería tiene que ver con Escrituras, su vida diaria tiene que ver con las Escrituras, porque es la que nos guía. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tu palabra me va a decir qué tengo que hacer, cómo tengo que caminar. Entonces el hombre natural lo usa, el hombre que es creyente también, pero los afectos es otra cosa también. Nosotros como cristianos leemos porque amamos a Dios. El hombre natural no tiene esa motivación. Su motivación solamente es tal vez presunción, ¿no? Al final hace que uno pueda envanecerse. Entonces la palabra de Dios puede ser estudiada por muchos motivos. Eso téngalo claro. Algunos lo leen, como dije, para satisfacer el orgullo literario. Al final lo van a respetar, ¿no? Mira, este es un gran doctor, es un químico, por ejemplo, por usar. Pero también ese hombre puede ser visto, mira, pero sabe de Biblia. Y ahí hay un cristiano que muchas veces tú le preguntas, no responde. Y en realidad, como dije, la lectura trae muchas veces mucha maldición. Hay que saber cómo verlo de esta manera. Entonces, algunos leen la Biblia por ejemplo, yo tengo por curiosidad, ¿no? Yo quiero saber, que cuando alguien me pregunta, yo quiero saber la respuesta. Entonces, la curiosidad les lleva a leer. Una vez recuerdo una señorita, hace años atrás, me dijo, una niña: yo no leo la Biblia porque no me gusta leer, ¿no? Entonces, de papá cristiano, sus hermanos cristianos. Entonces le digo, eso no es normal, ¿no?
No porque no te gusta leer, no vas a leer las Escrituras. La Biblia nos dice que debiéramos leer, debiéramos meditar. Entonces, no leer por curiosidad, no para satisfacer, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestro orgullo, no para defender nuestra postura eclesial o denominacional. Si yo soy pentecostal, entonces lo leo con la vista o con los ojos pentecostales. Si yo soy confesional, entonces yo lo leo con una vista no confesional. Las Escrituras no se leen así. Las Escrituras no se leen así. Años atrás yo escuché esto de un pastor, ¿no? Si vas a leer las Escrituras, léelo con una mente en blanco. Si has leído 5 veces, olvídate que has leído como lo hubieras leído 5 veces en toda tu vida. Léelo con una mente en blanco. ¿Por qué? Porque siempre tú vas a decir, esto quiere decir, y vas a imponer tu iglesia, tu denominación, vas a imponer tu teología. Entonces, cuando hablamos de leer en mente en blanco, es que yo leo como nunca hubiera leído las Escrituras. Y me va a ser más fácil una vez más comprender lo que dice el texto. Entonces, la motivación tiene que ver. Yo no leo para debatir, hermanos. Usted no puede leer para debatir, para discutir. Y es otra cosa que en vez de ser una bendición se ha convertido en una maldición. No para otros fines. Aquí vamos a hacer entonces una pregunta y vamos a ir al primer texto que nos va a guiar en esta mañana. ¿En qué consiste, pues, no beneficiarse de la palabra de Dios? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es un texto muy conocido que cuando queremos hablar de las Escrituras podemos apoyarnos en él. ¿En qué consiste, pues, el beneficiarnos, no? Verdaderamente de la palabra de Dios. Y 2 de Timoteo nos da la respuesta. Y dice, ¿no? ¿Lo podemos abrir? ¿Lo tenemos? Sí, amén. A ver, vamos a leer. Yo quiero que todos puedan tener abierto. Dice toda la Escritura, ¿no? 66 libros de Génesis a Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada, dice, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre, la mujer que tiene una Biblia en sus manos, al final debe ser un obrero preparado. Por eso cantamos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, un obrero de la Escritura. Y la respuesta, ¿no?, de cómo nos vamos a beneficiar en este texto. Dice para redarguir, hermanos. Ahí está uno de los beneficios. Para redarguir. Obsérvese lo que dice ahí. No es para conocer más las Escrituras. No es para ser más intelectuales. No es para especular. Sino dice para... Pero estoy obviando la palabra enseñar, útil para enseñar, ahorita lo vamos a ver, y lo que viene es para redarguir. Ese es uno de los beneficios, para redarguir, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Y vamos a ver en esta mañana algunos beneficios. Usted puede tomar nota, yo lo voy a estar leyendo. Uno de los beneficios que vamos a conseguir es: un individuo se beneficia espiritualmente cuando la palabra le redarguye o convence de pecado. ¿No? Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le redarguye o convence de pecado. Esto es lo que encontramos en nuestro texto. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios, útil para redarguir. Lo que la palabra de Dios hace primero, o el propósito es eso, en su misión, revelar lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, tu estado, tu naturaleza, tu vida moral, tus caminos. El Espíritu Santo aplica eso, te redarguye.
Cuando no hay esa experiencia, hermanos, es que la verdad no ha habido nada. Se da cuenta, como dije, yo puedo caminar de mi casa a la iglesia todos los días y no encontrar nada, pero viene alguien caminando y encuentra muchas cosas en el camino. Lo mismo sucede. La palabra de Dios tiene que en su efecto primario redarguir. El Espíritu Santo aplica así a cada corazón, a cada conciencia. Cuando abre los ojos. Cuando usted escucha a un expositor, a un predicador, la palabra tiene que quitar las vendas de sus ojos. Y usted va a decir, sí, eso dice Dios. Redarguye, te abre tu ceguera, te abre que estás equivocado o que faltas al estándar de Dios, te abre cómo está tu relación con Dios, tu actitud a Dios. Y al final terminas como las palabras de Isaías, cuando dice, ay de mí que estoy muerto. Isaías 6:5 dice eso. Al final hay una respuesta, es verdad. Yo no puedo ponerme aquí hoy, ¿no? O venir aquí a la casa de Dios e irme como no hubiera pasado nada. El Señor tiene que redarguirme, sí o sí. Tiene que mostrarme mi pecado cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que leo la Biblia en mi casa. Eso hace las Sagradas Escrituras. Toda persona salvada necesita comprender su necesidad de Cristo. Nosotros no cumplimos al 100%, ¿no? La ley, por ejemplo, pero Cristo sí lo cumplió. Y cuando vamos a las Escrituras vamos a ver esto. Jesucristo dice, ¿quiénes tienen necesidad de un médico? Los enfermos. ¿Y quiénes se reúnen aquí, hermano? Una iglesia es los enfermos. Entonces, hasta que el Espíritu Santo no aplique, probablemente yo no vea nada. Pero necesitamos ver primero nuestra necesidad de Cristo. Que estamos enfermos y que el médico que es Cristo tiene que atendernos. Y siempre creo que he dicho, ¿no? Jesucristo es el médico. Muchas personas vienen aquí con muchos problemas en sus almas, sus necesidades, y ¿quién atiende? Jesucristo. Entonces esto es lo que vemos, lo primero, que tiene que ver, ¿no? Un resultado. Pero también esto va a hacer que la persona se dirija a Cristo. Dios bendice su palabra así en el corazón. Y al final te hace sentir cuán lejos estás. Eso es lo que hace, lo que te está diciendo. Vamos a ver, vaya a sus Biblias, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. El mandato de Dios es esto: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si yo no soy movido, si solamente lo puedo saber de memoria, está bien, pero ¿qué pasa cuando yo no estoy siendo tan santo en mi manera de vivir? La Escritura me redarguye. Así que la primera prueba, ¿no? Aquí es que las Escrituras me redarguyen. 1 Pedro 1:15 es el texto. ¿Ya? 1 Pedro 1:15. Cuando lees, por ejemplo, en la Biblia, falló Adán, nuestro Adán, nuestro padre, nuestro representante, nuestro cabeza federal, falló Adán. ¿Qué te dice de ti eso? Si tú hubieras estado en la condición de Adán, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Sigues avanzando y ves ahí a Caín. Ponte en el lugar de Caín, ponte en el lugar de Abraham, ponte en el lugar de todos los personajes. Todos han fallado. Y la Escritura me tiene que redarguir, tiene que hacerme ver mi necesidad. Al final tú eres un Adán, al final tú eres un Abraham, al final tú eres un David que asesina, que adultera. Al final tú eres como los reyes, como los pueblos que se van tras los dioses. Al final lo que hace la Escritura es redarguir
Y tú ves al final esto: tristemente soy como uno de ellos. Cumple esto la Escritura. Cuando ves el estado de todos los hombres en la Biblia, ves eso. Pero ves otra verdad: Cristo, una vida perfecta. Cristo que cumple lo que yo no pude cumplir. Ves su obediencia. Y esto al final tú dices: Cristo es totalmente diferente a mí. Necesito la vida de Cristo, necesito ser como Cristo, necesito su justicia a mi favor. La Escritura nos redarguye. Es lo primero que cumple. Segundo, una persona se beneficia espiritualmente cuando la Biblia le hace sentir triste por su pecado. Repito, un individuo o una persona se beneficia espiritualmente cuando la Biblia le hace sentir triste por su pecado. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿No? Porque el título de esta primera sección es Las Escrituras y el pecado. Porque nos exponemos siempre a la Biblia. Aquí vamos a ver, dice Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Vaya usted en su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Ahí en la parábola del sembrador. Dice: oye la palabra y al momento dice la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Muchos se exponen a la exposición. Hoy día las iglesias están llenas con una Biblia abierta y se pueden regocijar en este momento, ¿no? Se pueden regocijar, pero algo no puede estar pasando también. Hay mucha gente que viene con cadenas, se puede decir, ¿no? Porque las cadenas lo han atado a ellos mismos. En otras palabras, hombres con pecados, hombres envueltos, y hace que no pueden ser liberados, y la palabra de Dios tiene que producir un efecto de liberación. Y aquí volviendo al texto, aquellos, ¿no?, que son, por ejemplo, convictos, aquellos que están escuchando la exposición, aquellos que leen las Escrituras, tiene que pasar algo. Y la respuesta está en Hechos 2:37. Dice Hechos 2:37, se compungieron de corazón. Pedro está ahí exponiendo su audiencia. Y más de 3,000 hombres ese día se arrepienten y son salvos. Se compungieron, estaban dolidos en su corazón porque ellos habían dicho: nosotros hemos matado al Salvador. En otras palabras, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos atentado. Entonces, otro de los beneficios es esto, que cuando lees la Biblia te hace sentir triste. Recuerden, Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, Él es el verbo de Dios. Esto es lo que tiene que ver hoy, ¿no? Así que no se trata de cuán bonito, elocuente sea el predicador. Tiene que ver lo que pasó, por ejemplo, ahí en Hechos: compungirse, dolerse con el pecado. Dios me está diciendo que yo pequé. No se trata. Yo estoy analizando esto. En esta iglesia, en círculos que nos rodean, nosotros tenemos muchos predicadores que nos gusta escuchar. Y me gusta, y les gusta a ustedes cómo predican. Pero si solamente es así, ¿no?, que te gusta cómo habla, estás equivocado, hermano. No es así. Tiene que haber un efecto en tu corazón. Vamos a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 32. ¿Qué dice? El libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 32 dice: he aquí, dice, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿De qué sirve tener un predicador, un expositor que predique bien, si al final el que oye no lo pone por obra?
El texto dice, ahí sí lo estoy aplicando. Y aquí tú eres, dice a ellos, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no lo pondrán por obra. Jerónimo, un autor, a un padre de la iglesia antaño, dice, alaban tu elocuencia, dice, pero no les importa el tema de ella como cosa real y personal. Así hacen hoy día muchas iglesias modernas. Uno puede despreciar al expositor, es lo mismo que despreciar a Dios. El púlpito puede estar ahí, pero no hay beneficio, y muchas iglesias hacen hoy. Tiene que ver, como dije, con tus motivaciones. Y esta parte es que cuando leemos las Escrituras, tiene que hacernos sentir triste de nuestro pecado. Muchos llegan, ¿no?, hasta aquí, hasta este lugar. Entonces no es para, como dije una vez, para fantasear o curiosar o responder curiosidades que la gente nos puede decir, sino es para que nuestros corazones, puedan ser cambiados. Quiero un mensaje apocalíptico, ¿no? Y ya sé a quiénes escuchar. Yo llamo eso, como el autor dice, un mensaje dispensional. Queremos saber qué pasa en el último tiempo, entonces ya busco tal autor. Hoy todo es fácil con el internet, cuando cada uno debiera por sí mismo someterse, ¿no? Estudiar lo que dice la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Ha hecho o está haciendo mucho daño hoy a las iglesias modernas. ¿Por qué? Cada predicador tiene lo suyo, ¿no? Exhibe el don. Puede ser muy habilidoso, muy intelectual, cantor de amores, como decía Ezequiel, bonito de voz, pero no, el corazón no trabaja, hermanos. La conciencia necesita ser examinada. Necesitamos ver nuestro pecado. Cuando lee las Escrituras, dice Jeremías 6, versículo 14, esto puede decir un predicador que usted escuche: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Te puede hablar bonito del Apocalipsis, te puede hablar bonito de los últimos tiempos, pero cuando un siervo de Dios que no está preocupado por su imagen, por su reputación, solamente te está diciendo la verdad. ¿Para qué? Para que veas tu condición, para que veas tu carácter, para que veas tu conducta, para que veas tu corazón. Y al final lo que se está buscando aquel que te dice es que tú tienes que clamar a Dios por perdón, por misericordia. Como Pablo dijo, miserable hombre de mí. Las Escrituras nos hacen ver así. Si no hay eso, hermanos, solamente, como digo, somos biblistas, sabemos de memoria nada más la Biblia, no sabemos lo que hay más. Lo mismo ocurre con la lectura bíblica. Cuando privadamente usted, el Espíritu Santo tiene que hacerle sentir su corrupción interna. Eso tiene que ver. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 19. Y estas son las palabras: porque después que me aparté, dice, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí. Jeremías 31, versículo 19. ¿Tienes, hermano, una experiencia semejante como Isaías? Porque después que me aparté, dice, tuve arrepentimiento. Hermano, estamos 6 días en el mundo. Y acá venimos el domingo. Y no pasa nada al final, cuando salimos, es que algo está mal. Y se dice, me aparté, pero después reconocí mi falta. La experiencia debe ser la de Isaías de nosotros, que cuando estudias la palabra de Dios debe producir arrepentimiento, debe conducirte a humillarte delante de Dios. Te redarguye, hermanos, de tu pecado diario. ¿Qué pasaba en la Pascua con el Cordero Pascual? ¿Cómo tenía que ser comido? Amargo. Éxodo 12, versículo 18, hierbas amargas. La palabra de Dios es amargo. ¿Por qué? No te gusta como que te lo digan.
pero al final es dulce, hermanos. Es lo que se quiere decir. Del mismo modo, la palabra de Dios, antes de comer es amargo, pero el Espíritu Santo lo vuelve dulce a tu paladar. Dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y me fui hacia el ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo entero. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Este siempre es la experiencia. Hambre, pero Dios te va a llenar después. Cuando hay hambre duele. A veces, al final Dios te consuela. Antes de que Dios te ponga en tu lugar, está la humillación. Eso dice 1 Pedro 5:6. Humillación antes de ensalzamiento. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. No es nada bonito hablarles, ¿no?, del tema, pero es lo que debiéramos beneficiarnos, porque es para nuestro bien. Tercero, ya estamos avanzando ya. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le conduce a la confesión de pecado. Tercero, un individuo se beneficia espiritualmente cuando la palabra le conduce a la confesión de pecado. Y nuestro texto en 2 Timoteo 3:16 es corregir. Corregir. Así como un padre que hace con su hijo, con su hija, cuando se porta mal, corrección, ¿no?, la vara. Solamente eso hace uno que pueda reconocer su falta. ¿Qué dice en Juan capítulo 3, versículo 20? Dice, lo voy a leer, porque todo aquel que obra el mal, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Corregir. Salmos 119. Usted puede ahí en todos sus versículos encontrar fortaleza, vida, cuando no deseamos las cosas de Dios, cuando queremos ser renovados, hermanos, cuando queremos que la palabra de Dios sea nuestro combustible, sea quien nos anime. Necesitamos confesar nuestros pecados. Entonces la Escritura nos va a llevar a confesar nuestros pecados. Cuando alguien predica y al final está orando, necesitamos confesar. Necesitamos arrepentirnos. ¿Se acuerdan? Esdras, Nehemías regresaron, ¿no? Y el pueblo de Dios, después que se lee la ley, todos estaban compungidos, llorando, porque habían dejado la ley. Pero si usted quiere prosperar espiritualmente y no quiere la maldición de Dios, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparte alcanzará misericordia. Entonces no puede ver prosperidad o fruto espiritual, porque el hombre espiritual tiene que dar frutos, hermanos. Salmos 1:3. Tiene que ver frutos. Pues diga, uno de los beneficios al final es eso. Debiéramos admitir, ¿no?, al final clamar misericordia, como Proverbios lo dice, el que encubre los pecados no prosperará. Estar delante de Dios, no hay cosa, hermanos, mejor. Entonces la Escritura nos lleva a confesar nuestro pecado y llega, ¿no?, la sanidad. Vamos a leer otro texto en Salmos capítulo 32, versículo 4. Esta es la experiencia de David. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un pecado no confesado. Cuando el pecado está ahí, hermanos, dice David, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Este es un lenguaje para que podamos comprender también nuestra propia vida espiritual. Hay muchos versículos que se puede tomar, pero estoy tomando este. Dice Salmos ahí, capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces la Escritura al final nos lleva a confesar nuestros pecados.
Cuarto, una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra produce en él un profundo aborrecimiento al pecado. Una persona se beneficia espiritualmente, o sea, un creyente, cuando la palabra produce en él un profundo aborrecimiento al pecado. Salmos 97, Salmo 97, versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. No podemos amar a Dios sin aborrecer aquello el cual Dios aborrece. No solo, hermanos, debemos aborrecer el mal, sin rehusar. Hay armas que nos ha dado Dios para que esto suceda. Así que lo que hace la Escritura es que al final, muy aparte de todo lo que hemos ido viendo, ahora produce un aborrecimiento al pecado. Y la pregunta que todos hacen siempre es: ¿cómo puedo vencer las tentaciones? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Se dan cuenta que está en las Escrituras. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Cuando un creyente nace, cuando hay una conversión, hay un nuevo simiente, hay un nuevo fruto. Creemos que esa nueva criatura, ¿no?, va a empezar a separarse, a aislarse de las cosas de este mundo. Va a empezar a buscar las Escrituras, va a empezar a buscar la santidad, va a empezar así, ¿no?, a odiar lo que antes tal vez amaba, y se va a ver en su caminar. La experiencia de David es esta en el Salmo 119, versículo 104. Dice: de tus mandamientos, dice, he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Fíjese lo que dice David. He aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Una vez más, es opuesto, ¿no? El que ama a Dios, el que ama a Jehová, debe aborrecer. Por eso la palabra, ahí hemos visto, era corregir. Hay muchos textos, hermanos, solamente estoy pasando para que usted podamos ver. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y el temor de dónde viene? De las Escrituras, de leer las Escrituras. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Entonces, tiene que odiarse el pecado, hermanos. Tiene que odiarse. Cuando uno necesita ayuda, grita, hermanos, de la misma manera. De la misma manera nosotros debemos gritar por ayuda. Quinto, ya para finalizar. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le hace abandonar el pecado. Otro beneficio, ¿no?, de las Escrituras es que hace abandonar el pecado. Según Timoteo 2:19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjese lo que dice. Cuando más lee la palabra, cuando usted más inquiere, al final usted va a tomar todo lo que agrada a Dios y va a desechar todo lo que desagrada al Señor. Y así usted va a conocer la voluntad de Dios, también va a ver su corazón. El mandato del Nuevo Testamento es eso: andar en la luz, andar en la verdad. Tercera de Juan, versículo 4 dice: andar en la verdad, hermanos. Andar en la verdad es abandonar el pecado. Segunda de Corintios 6 nos dice que tenemos que separarnos, tenemos que aislarnos, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Segunda de Corintios 7:1 voy a leer: limpiémonos, dice, de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que lo que hace la Escritura al final es que tú tomas todo lo que agrada a Dios para ti y desechas todo lo que desagrada.
Juan capítulo 15, versículo 3 nos recuerda: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo es que me limpio? La palabra de Dios dice: ya estáis limpios por la palabra de Dios. Necesito de la palabra de Dios cada día que me limpie. Algo creo muy práctico para nosotros. Entonces hago una pregunta: ¿produce la lectura y el estudio de la palabra de Dios en mí una limpieza en tus caminos? ¿Produce la lectura y el estudio desde esa palabra una limpieza en tu camino? David dijo en el Salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta fue: con guardar su palabra. Con eso hace que uno se pueda apartar del pecado, leerla, creerla, aprenderla, memorizarla. Esa es la aplicación final. Y esto es lo que hace Dios. Voy a leer algunos textos para sus notas. Por ejemplo, en cuanto a guardar las exhortaciones. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 18: huye de las fornicaciones. 1 Corintios 10, 14 dice: huye de la idolatría. 2 Timoteo 2, 22 dice: huye de las pasiones juveniles. Cuando dice huye de estas cosas, podemos hablar, por ejemplo, el amor al dinero. Todo cristiano tiene que estar, hermanos, separados del mal. Ha de confesarlo, ha de abandonarlo, porque el que no abandona su pecado, dice, o el que no lo confiesa, no prosperará. Y ya, para acabar, una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le fortifica contra el pecado. La Biblia, hermanos, nos ha sido dado con el propósito de revelar, como dije, nuestra naturaleza, nuestro corazón. ¿Por qué? Recuerden, desde el comienzo estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Por cuanto todos pecaron, dice las Escrituras, necesitamos liberación. No podemos agradar a Dios, pero la reconciliación está ahí, ¿no? En el arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo me ha hecho ver, cuando como salmista, pues en mi corazón he guardado los dichos, ¿no? Para no pecar contra ti. Vamos a leer este pasaje. Job capítulo 22, versículo 22. Y espero que usted se pueda memorizar esto. Dice Job: toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Una advertencia, un mandamiento. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. Necesitamos guardar estas verdades. Y es, hermanos, nuestra vida memorizar. Nuestra vida es en esto: meditar, orar, ponerlos en práctica. Es la única manera en la cual vamos a poder, por ejemplo, vencer con ellos el pecado. Dice Romanos 12, 21: vence con el bien el mal. Las Escrituras, ¿no? Para que la palabra de Cristo, por ejemplo, dice: ¿cómo es que va a habitar en abundancia si no hay en tu mente, ¿no? Las Escrituras. Para que haya pensamientos bíblicos. De que salga Biblia necesito las Escrituras. Entonces ya así estamos finalizando en esta parte. Entonces no basta solamente: tengo una Biblia en mi casa y soy cristiano. Un cristiano sin arrepentimiento no es un cristiano. Pueden ver. No es el hecho de saber lo que significa no me hace santo. El hecho de que dice cada porción de Escrituras no me limpia, hermanos, no me purifica. Se requieren los efectos, más bien. Pues esto es más aplicación. Necesitamos la palabra, recibirlo con amor, hermanos. Con amor. Segunda de Tesalonicenses capítulo versículo 10. Es una respuesta. Vamos a leer, ya estamos finalizando. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 dice: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Necesito las Escrituras para la salvación. Necesito la verdad. Un autor dice esto. Quiero leer. Si se queda solo en la lengua o en la mente, es solo asunto de habla y especulación, pronto se habrá desvanecido. ¿No? Porque así como la parábola del sembrador, viene, ¿no? y todo se lo desbarata. Así que, hermanos, usted tiene que estar atento cuando está abriendo la Biblia. Vivimos en un mundo, veámonos así, enfermo, infectado. ¿Y cómo es que usted solamente se puede sanar? Es por medio, ¿no?, de las Escrituras. Satanás está siempre ahí. La ley de Dios, ¿sí?, tiene que ser obedecido. Salmos 37, 32. La ley de su Dios está en su corazón, dice, por tanto sus pies no resbalarán. Que Dios pueda, hermanos, en realidad tocar su corazón. Usted puede ser bien sensible cuando escucha la palabra de Dios. Esto fue la respuesta de José. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿No? Un hombre que teme a Dios, que conoce a Dios, que está aplicando, ¿no? La palabra de Dios estaba en el corazón de José y al final deseó agradar a Dios. Isaías 42, 23 dice, ¿quién de vosotros dirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Día a día, hermanos, es la batalla. Y tenía este punto final, no lo había dicho, el séptimo, lo tenía hasta el sexto. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra hace que practique lo opuesto al pecado. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra hace que practique lo opuesto al pecado. El pecado es transgresión a la ley, ¿no? Es lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado dice, haz esto, pero Dios dice, haz esto. Tenemos que verlo, el pecado siempre como rebelión contra Dios. Cuando uno quiere caminar por sus propios caminos, el pecado quiere tener dominio de todos los hombres. Por eso el pecado al final lo que hace es esclavizar. Y lo que en nuestro texto, 2 Timoteo 3:16 era al final que instruye, dice, en justicia. ¿Cómo está, hermanos, tu mente, tu corazón ahora? Después, ¿no?, de que podemos salir beneficiados de una simple lectura, de una exposición. El Señor dice, sed hacedores de la palabra. Y tómalo literalmente. Sed hacedores de su palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque te engañas. Es lo que dice, no te engañas. Así que no es provechoso si yo sé mucho cuando no me beneficio de lo poco que sé. Siempre he escuchado eso de muchos predicadores, ¿no? Puedo saber a veces mucho, pero si no me beneficio, no me es provechoso para mi alma. Jesús dijo esto, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Necesitamos la luz de la palabra, día a día, porque nuestras mentes todos los días son impulsados, ¿no?, a muchas cosas. El camino de sus mandamientos. Y último texto, 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, esto es lo que Dios tiene en esta serie y puede ser, hermanos, aplicado para ustedes. Hemos mencionado 7 verdades que siempre debiéramos verlo. El estudio nos tiene que hacer humildes, no orgullosos. ¿Por qué? Porque usted va a ir adquiriendo conocimiento y tiene que cuidarse. No estudiamos para saber más, ¿no?, y para
presumir sobre otros, no estudiamos, como dijimos, para debates, aunque se puede hacer la parte sana. Lo que necesitamos es, Señor, dame gracia, ¿no?, para vivir lo que aprendo, para conseguir santidad, para ser como mi Maestro, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo. Que veamos nuestro pecado en las Escrituras y que corramos a Cristo para que nos ayude y nos santifique. Vamos a dar gracias. Padre, damos gracias por tu revelación escrita. Gracias, Señor, que nos has dejado este libro para que podamos beneficiarnos. Rogamos que tú nos recuerdes cada día lo que tenemos que hacer. Pedimos, Señor, nuestros corazones puedan ser tratados por ti, nuestras mentes, nuestros afectos, que primeramente podamos confesar nuestros pecados, que el orgullo espiritual pueda, oh Dios, ser desaparecido, que se cultive un amor, una devoción de buscar solamente al Verbo, a Jesucristo. Esto oramos en Cristo Jesús. Amén.